Se nota que algo anda mal cuando tu secretaria empieza a evitar el contacto visual. Tengo 42 años y soy Daniel, un contable senior en Cloud Marstech, aquí en Sevilla, donde llevo casi una década manejando cifras. Aunque no es la profesión más glamurosa, me ha permitido a mí y a mi hija, Lucía, mantenernos a flote mientras ella estaba en la universidad. Esa mañana, al entrar, Ana, quien normalmente me recibía con una sonrisa y mi café preparado sobre el escritorio, estaba ocupada archivando. No me dijo buenos días ni levantó la vista. En cambio, movía papeles como si yo no estuviera allí. Algo había cambiado. Lo sentí en el ambiente de la oficina. La gente dejaba de hablar cuando yo me acercaba. Invitaciones a reuniones que, de repente, me excluían. Lo más preocupante, 2 días antes, mi acceso a carpetas financieras específicas en el servidor había sido revocado sigilosamente. Al abrir mis hojas de cálculo y sentarme en mi escritorio, empecé a revisar los informes trimestrales en los que había estado trabajando antes de la llegada de Vaughan. Tras nuestro veterano director financiero, Walter, sufriera un infarto y decidiera jubilarse anticipadamente, se contrató a un nuevo director financiero. Vaughan llegó con una seguridad que llenaba la sala y disipaba las preguntas, con un currículum impresionante de una firma de la costa este. Los números no cuadraban. Lo había descubierto 3 semanas antes. Pagos a proveedores sin la documentación requerida, ingresos registrados meses antes de que se completaran los contratos, y una cuenta enigmática que aparecía y desaparecía entre periodos de informes, que parecía almacenar millones. Métodos diferentes a tus viejas costumbres, Daniel, había respondido Vaughan con una sonrisa y un ligero encogimiento de hombros cuando se lo mencioné por primera vez en la reunión de finanzas. Ten fe en el proceso. Le envié un correo electrónico directo con ejemplos concretos la segunda vez. Las hojas de cálculo sacaban a la luz las disparidades. No hubo respuesta. Lo vi solo en la sala de descanso ayer, por tercera vez. Necesito discutir estas discrepancias, le dije en voz baja. Los informes del segundo trimestre están mostrando. Daniel, me interrumpió, removiendo su café lentamente. Tú eres la vieja guardia. Lo aprecio, pero estamos actualizando nuestra estrategia. Las métricas de crecimiento son lo que quiere el Consejo. Piensa en el panorama general. Después de eso, no había dormido bien. Llevando 20 años en contabilidad, he aprendido que cuando alguien te aconseja que ignores los detalles y te centres en los informes financieros, generalmente hay un problema. Una notificación por correo electrónico de recursos humanos apareció en una esquina de mi pantalla mientras revisaba los últimos archivos a los que aún tenía acceso. Asunto: solicitud de reunión hoy a las 11 de la mañana. Al apagar mi portátil y dar un sorbo al café que había comprado de camino, empecé a ordenar mi escritorio. Sabía lo que iba a pasar. Antes de salir a bolsa, Cloudmars solo tenía 30 empleados en un almacén reformado cuando llegué. Antes del auge tecnológico en Sevilla, ahora teníamos una reluciente oficina en el centro, 300 empleados e inversores institucionales que esperaban un crecimiento trimestral constante. Megan, mi esposa, solía reírse de mí por estar casado con mis hojas de cálculo, decía ella. Tú ves historias en los números, no solo cifras. Yo era capaz de identificar tendencias, contradicciones y casos en los que la naturaleza humana influía en datos puramente objetivos. Walter confiaba en mí por esa atención al detalle. Me llamaba subdetector. Me había dicho, entre cervezas, que las empresas necesitan al menos una persona que no pueda ser encantada ni intimidada para ver lo que hay, después de que descubriéramos que el equipo de ventas había intentado registrar ingresos que realmente no se habían cerrado. Pensé en mi cuñado, Pablo, el hermano menor de Megan, que había elegido la vía pública en lugar del sector privado. Trabajaba para la Comisión Nacional del Mercado de Valores y su división de aplicación. No éramos particularmente cercanos, pero nos respetábamos, teníamos conversaciones decentes en las reuniones familiares sobre temas regulatorios y casos de aplicación financiera en las noticias. La Navidad pasada, mientras todos veían el fútbol, terminamos hablando en el porche de atrás sobre un caso de fraude corporativo que había sido noticia. Cuando intervenimos, normalmente ya lleva ocurriendo meses, a veces años, había dicho Pablo. La mayoría de los fraudes se descubren porque alguien de dentro se da cuenta de lo que está pasando y habla. Los soplones, había dicho yo. No, simplemente personas con conciencia y ojos para ver, me corrigió.
Los que no pueden fingir que no se dan cuenta. El recuerdo se desvaneció mientras miraba el reloj. Las 10:45. Casi hora de mi reunión con RRHH. Mirando atrás, debería haberlo visto venir antes. Las señales estaban todas ahí. Vaughan me había ido apartando sistemáticamente desde su tercera semana. Las preguntas que planteaba en las reuniones eran desestimadas. Mi equipo fue gradualmente reasignado a otros proyectos. Mis informes cada vez más simplificados o enterrados. Entonces, la semana pasada, lo encontré. La prueba irrefutable. Revisando algunos datos históricos, noté un patrón de manipulación de ingresos que abarcaba los 2 últimos trimestres. Millones de euros transferidos entre filiales, ventas falsas registradas, contratos retroactivos. No era sutil si sabías dónde buscar, pero catastrófico si continuaba. Documenté todo meticulosamente, hice copias, las guardé de forma segura por si acaso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Megan. ¿Cómo va tu día? No respondí. Mejor contarlo en persona esta noche. Cerré el informe financiero de la empresa que estaba revisando, bloqueé mi ordenador y me dirigí a la sala de conferencias de RRHH. Era hora de afrontar lo que viniera. Estamos reestructurando el departamento de finanzas, dijo Vaughan, sentado junto a Paula de RRHH. Desafortunadamente, tu puesto ha sido eliminado. Asentí, con el rostro inexpresivo. Esto no era una sorpresa, pero la cuidadosa redacción era casi divertida. No despedido, eliminado, como si fuera una partida presupuestaria tachada. Tu conocimiento institucional ha sido valioso, Vaughan, continuó. Pero nos estamos moviendo hacia sistemas más automatizados, análisis más prospectivos. Ya veo, dije. Paula deslizó una carpeta por la mesa. Esto contiene información sobre tu paquete de indemnización, la continuación de los beneficios y un acuerdo de confidencialidad que necesitaremos que firmes. Lo abrí. Escaneé la primera página. 6 meses de salario. Decente. El acuerdo de confidencialidad era extenso, prohibiéndome específicamente hablar sobre los procesos financieros de Cloudmars, los métodos de reporte o las prácticas comerciales propietarias con nadie. Tómate tu tiempo para leerlo, dijo Paula. No necesitamos una respuesta hoy. Y por supuesto, añadió Vaughan con una sonrisa forzada. Agradeceríamos discreción sobre nuestra conversación aquí, por el bien de la moral del equipo. Cerré la carpeta. Necesitaré revisarlo con mi abogado. Algo parpadeó en el rostro de Vaughan. Molestia, quizás preocupación. No había esperado resistencia. Ni siquiera tan leve. Por supuesto, intervino Paula con fluidez. Procedimiento estándar. Mientras tanto, tendremos que iniciar el proceso de desvinculación hoy. 30 minutos después, un guardia de seguridad me acompañó a mi escritorio. Una caja de cartón para objetos personales. El acceso al correo electrónico ya estaba deshabilitado. La tarjeta de acceso al edificio retirada. Algunos colegas observaban desde sus escritorios. Expresiones que iban desde la vergüenza hasta el alivio. No eran ellos. Mientras guardaba mis fotos familiares en la taza de cerámica que mi hija había hecho en secundaria, Ana finalmente se encontró con mis ojos. Lo siento, Daniel, susurró. Esto no está bien. Solo asentí. No era su culpa. Jason, de mi equipo, pasó, dudó, luego se detuvo para ayudarme a empacar. Han reasignado todos tus informes al nuevo equipo de Boston, murmuró, fingiendo organizar papeles. Nadie explica los cambios de metodología. Le puse mi dirección de correo electrónico personal en una nota adhesiva. Si tienes preguntas más tarde. La seguridad carraspeó. Es hora de irse. Caminando por el vestíbulo con mi caja, pasando por el reluciente letrero con el logo de la empresa que había ayudado a construir, algo cambió dentro de mí. No era exactamente ira, sino algo más frío, más claro. Durante semanas, había estado luchando con la duda, preguntándome si estaba malinterpretando los números, si simplemente me resistía al cambio. Ahora sabía que no despedirían a un contable senior por modernización. Despedirían a alguien que veía demasiado. En mi coche, me senté un momento, con las manos en el volante.
No golpeé el salpicadero ni maldije. En cambio, saqué mi teléfono y miré la unidad flash que llevaba en la cartera, la que contenía copias de todo lo que había documentado. Luego, me desplacé hasta la información de contacto de Pablo, mi cuñado en la CNMV. Hacía meses que no le llamaba. Realmente no quería mezclar familia y trabajo, pero esto ya no se trataba de mí. Se trataba de inversores a los que se les mentía, de regulaciones que se infringían, de una empresa que había ayudado a construir siendo vaciada desde dentro. Pulsé llamar. Pablo, soy Daniel. Creo que tenemos que hablar. ¿Van a hacerte firmar esto? Pablo deslizó el acuerdo de indemnización de vuelta por la mesa de mi cocina, su expresión sombría bajo la luz del atardecer. Este acuerdo de confidencialidad es excepcionalmente amplio. Megan sirvió más café, sus movimientos agudos por la ira. Después de escuchar lo sucedido, había llamado inmediatamente a su hermano. Él había venido directamente de su oficina. 6 meses de salario es generoso, dije. Pero están comprando silencio. Y saben exactamente lo que has visto, dijo Pablo. Estaba más delgado de lo que recordaba. Su trabajo en el gobierno aparentemente no le permitía mucho tiempo para comidas regulares. De lo contrario, no ofrecerían tanto. Le entregué la unidad flash. Todo lo que encontré está aquí. Manipulación de ingresos durante al menos 2 trimestres. Transacciones fantasma, moviendo dinero entre filiales para inflar las cifras de crecimiento. Pablo se lo guardó en el bolsillo, pero negó con la cabeza. Esto es definitivamente preocupante, pero debo ser claro. Si firmas ese acuerdo de confidencialidad y luego compartes esta información, podrían demandarte personalmente. La CNMV aún podría investigar, pero estarías legalmente expuesto. ¿Entonces se salen con la suya?, preguntó Megan, su voz elevándose. No necesariamente, Pablo se pasó una mano por el cabello ralo. Daniel aún no ha firmado nada, pero debemos tener cuidado con los próximos pasos. A la mañana siguiente, contacté a una abogada especializada en cuestiones laborales. Catalina Bennett escuchó atentamente mi situación, revisó el acuerdo de indemnización y confirmó lo que Pablo había sugerido. Este acuerdo de confidencialidad te impediría eficazmente actuar como denunciante, dijo. Aconsejaría no firmarlo tal como está escrito. ¿Podemos negociar mejores condiciones?, sonrió ella finamente. Podemos intentarlo. 2 días después, recibí una llamada del propio Vaughan, no de RRHH. Su voz era tensa. Daniel, entiendo que has recurrido a asesoría legal para revisar el acuerdo. Procedimiento estándar, repetí sus palabras anteriores. Hubo una pausa. Valoramos tus años de servicio y queremos que esta transición sea fluida para todos. Quizás podamos reunirnos para discutir tus preocupaciones. Esa tarde, me encontré de nuevo en la misma sala de conferencias, esta vez con Catalina a mi lado, frente a Vaughan y la abogada general de la empresa, una mujer severa llamada Diana. Podemos aumentar la indemnización a 9 meses, ofreció Vaughan. Pero las cláusulas de confidencialidad siguen siendo innegociables. Catalina sonrió amablemente. Mi cliente tiene preocupaciones sobre ciertas irregularidades financieras que observó durante su empleo. El lenguaje actual podría interpretarse como una prohibición para cumplir con sus obligaciones legales si surgen problemas regulatorios. Los ojos de Diana se estrecharon. ¿Está sugiriendo que el señor Wright tiene la intención de presentar alegaciones contra Claude Mars? Sugiero, respondió Catalina, que mi cliente no puede renunciar a su derecho legal de informar sobre actividades potencialmente ilegales, independientemente de cualquier acuerdo. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Creo que debemos ser muy claros, dijo Vaughan, inclinándose hacia adelante. No hay irregularidades ni actividades ilegales en Claude Mars. Lo que hay es un ex empleado que quizás malinterpretó nuestras prácticas contables actualizadas y podría albergar resentimiento por los cambios organizativos. Deslizó un nuevo documento por la mesa. Estamos preparados para ofrecer 12 meses de salario. Bastante generoso, pero necesitaremos una declaración firmada que confirme que no observaste ninguna actividad ilegal durante tu empleo, junto con el acuerdo de confidencialidad. Sentí que Catalina se tensaba a mi lado. Tendremos que revisar esta nueva oferta, dijo, recogiendo sus papeles en el ascensor. Fue directa. ¿Tienen miedo?
Esa contraoferta es básicamente pedirte que firmes una declaración falsa, lo que me desacreditaría si alguna vez saliera a la luz más tarde. Exacto. Y 12 meses de salario es un pequeño precio para que compren silencio a un posible denunciante. Mientras salíamos caminando por el vestíbulo, noté a Jason de mi equipo entrando apresuradamente por la entrada principal. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Se dirigió hacia la cafetería integrada en el edificio en lugar de los ascensores. Daniel, dijo en voz baja cuando me acerqué a él en la fila. Están revisando todos tus archivos antiguos. Vaughan tiene un equipo trabajando hasta tarde, modificando los informes que tú hiciste. Mi estómago se hundió. Están cubriendo sus huellas. Asintió, pálido. Y acaban de anunciar una reunión general para mañana sobre las emocionantes proyecciones del tercer trimestre. Los números que están mostrando, negó con la cabeza. No son reales. Ambos lo sabemos. Ten cuidado, Jason. Tú también. Están diciendo cosas de ti que no pudiste adaptarte, que cometiste errores. Cogió su café y se fue rápidamente. Caminé hasta el coche de Catalina, mi mente corriendo. No solo estaban ocultando un fraude pasado. Lo estaban acelerando, envalentonados por mi despido. Esa noche, Pablo volvió a venir. Extendimos impresiones sobre mi mesa de comedor, documentos que había tomado, análisis que él había comenzado, regulaciones potencialmente violadas. Esto va más allá de lo que pensé inicialmente, dijo, señalando una hoja de cálculo en particular. Estos patrones sugieren que las manipulaciones comenzaron antes de que Vaughan llegara. Fruncí el ceño, revisando la cronología. Eso no tiene sentido. Walter era meticuloso, ético hasta la médula. ¿Cuándo se fue Walter? Hace exactamente 4 meses. Un infarto repentino. Había estado estresado, trabajando hasta tarde. Pero algo hizo clic. Recuperé un documento diferente, las actas de la reunión del comité de auditoría de mis archivos. Walter había expresado su preocupación por la presión del Consejo para mejorar las cifras trimestrales, solo 2 semanas antes de su crisis de salud. ¿Crees que lo empujaron?, preguntó Megan, dejando 3 cervezas. No necesariamente empujado, dije lentamente. Pero si estuvo bajo presión para manipular los resultados y se negó, el estrés por sí solo podría desencadenar problemas de salud. Y creó una apertura para traer a alguien más flexible. Di un largo trago. Así que Vaughan fue contratado específicamente para continuar o encubrir un fraude que ya estaba ocurriendo. Es una teoría, advirtió Pablo. Pero mira los cambios en el Consejo el año pasado. 3 nuevos directores de firmas de inversión especializadas en reestructuraciones tecnológicas. Probablemente querían un crecimiento más rápido para posicionarse para una adquisición. Revisé más documentos, encontrando las actas de las reuniones del Consejo. Aquí aprobaron un plan de compensación para ejecutivos fuertemente ponderado hacia métricas de rendimiento de acciones. Toda la suite recibe bonificaciones masivas si el precio de las acciones alcanza ciertos objetivos. Pablo asintió sombríamente. Motivación clásica. Y con Walter fuera, eras la última persona en finanzas que podría notar y objetar. Durante horas, armamos la imagen más grande. Esto no era solo Vaughan. Era sistemático, involucrando a miembros del Consejo, posiblemente a otros ejecutivos. El alcance era asombroso. Ingresos inflados, gastos ocultos, proyecciones manipuladas diseñadas para aumentar artificialmente el precio de las acciones antes de una supuesta adquisición. La presentación pública la próxima semana, me di cuenta. Si informaban estas cifras falsificadas del tercer trimestre, estarían cometiendo fraude de valores a plena luz del día y potencialmente perjudicando a miles de inversores. Pablo añadió alrededor de la medianoche. Catalina llamó con noticias. El consejo de Cloud Mars se ha puesto en contacto. Retiran la oferta de indemnización por completo, alegando pruebas de posible mala conducta de tu parte. Mi risa fue hueca. ¿Qué mala conducta? Están alegando que te llevaste documentos confidenciales, y amenazan con emprender todas las acciones legales disponibles a menos que devuelvas toda propiedad de la empresa de inmediato. Lo saben, dijo Megan después de que colgara. Saben que tienes pruebas, lo que significa que hemos tocado un nervio.
Pablo reunió los papeles en una pila ordenada. Daniel, esto ha escalado más allá de un despido improcedente. La CNMV necesita abrir una investigación formal. ¿Qué significa eso para mí? Te convertirías en un denunciante oficial. Hay protecciones, pero sigue siendo un camino difícil. Estos casos pueden llevar años. La empresa probablemente atacará tu credibilidad, tu historial laboral, cualquier cosa que puedan encontrar. Megan tomó mi mano. ¿Pueden hacerle daño legalmente? Si todo lo que me has mostrado es exacto, no has hecho nada malo. Pero los demandados corporativos tienen recursos, abogados y la motivación para luchar de forma sucia. Pensé en Claude Mars, la empresa que había ayudado a construir desde sus inicios. En Walter, que podría haber sido presionado a una crisis de salud por mantener su ética. En Jason y otros que todavía estaban allí, obligados a participar en un fraude o arriesgar sus medios de vida. Necesitaré pensarlo, dije. Pablo asintió, comprensivo. La protección de los denunciantes es más fuerte cuando actúan antes de ser despedidos o atacados. El momento aquí no es ideal, pero la evidencia es convincente. Después de que se fue, Megan y yo nos quedamos en silencio un rato. Podría simplemente irme, dije finalmente. Encontrar otro trabajo. Dejar que otra persona se encargue. Ella estudió mi rostro. ¿Podrías realmente dormir tranquilo sabiendo lo que sabes? Ya sabía la respuesta. Nunca había podido ignorar los problemas que tenía delante, fingir que los números cuadraban cuando no lo hacían. Era tanto mi mayor fortaleza como lo que me había costado mi trabajo. No, admití. No podría. La CNMV se movió más rápido de lo que esperaba. Una vez que Pablo presentó oficialmente el caso a sus superiores, las cosas se aceleraron rápidamente. Pasé 2 días en reuniones a puerta cerrada en las oficinas de la CNMV, explicando a los investigadores todo lo que había encontrado. Estaban particularmente interesados en la cronología, cómo había evolucionado la manipulación, cómo Vaughan me había excluido sistemáticamente de la supervisión financiera y la conexión con la compensación de ejecutivos vinculada al rendimiento de las acciones. La presentación del tercer trimestre de la empresa está programada para el lunes, dijo Ellen Wu, la investigadora principal. Según lo que nos has proporcionado, tenemos motivos para actuar antes de entonces. ¿Podemos detener la presentación?, pregunté. Mejor, respondió ella. Podemos pillarles en el acto. Lo que siguió fue un plan cuidadosamente coreografiado. La CNMV no alertaría a Claude Mars de la investigación todavía. En cambio, supervisarían la preparación final de la presentación fraudulenta. Necesitaban pillar a los ejecutivos presentando conscientemente estados financieros falsos. Mi papel era permanecer completamente en silencio. Sin contacto con ex colegas, sin redes sociales, nada que pudiera alertarles. Mientras tanto, Catalina presentó una demanda por despido improcedente, creando una distracción. El equipo legal de Claude Mars se centraría en luchar esa batalla, sin ser conscientes de la investigación más amplia que se estaba gestando tras bastidores. El viernes, 3 días antes de la presentación programada, Jason me envió un mensaje desde un nuevo número. El director financiero ha convocado una reunión de emergencia el sábado para el equipo de finanzas. Revisión final antes de la presentación del lunes. La están acelerando. Reenvié esto a Pablo sin responder a Jason. No podíamos arriesgarnos a filtraciones. La mañana del sábado trajo noticias inesperadas. Walter ha aceptado hablar, dijo Pablo por teléfono. Emoción rompiendo su compostura profesional. Walter, mi antiguo jefe. Le habíamos abordado confidencialmente ayer. Inicialmente se negó, pero después de escuchar el alcance de lo que hemos descubierto, cambió de opinión. Esta era la oportunidad que necesitábamos. Walter había estado allí antes, durante y justo después de que comenzara el fraude. Podía testificar sobre la presión que había recibido, identificar quién había impulsado las manipulaciones contables y validar mis hallazgos. Para el sábado por la tarde, Walter había proporcionado una declaración jurada a la CNMV. Las piezas estaban cayendo en su lugar más rápido de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. El domingo por la noche, apenas dormí. La presentación estaba programada para las 8 de la mañana del lunes.
Megan me encontró en la mesa de la cocina a las 5 de la madrugada, mirando mi teléfono. Pase lo que pase, dijo, apretándome el hombro. ¿Hiciste lo correcto? Pablo me envió un mensaje a las 6:30 de la mañana y equipos en posición. Quédate cerca de tu teléfono. A las 7:15 de la mañana, la presentación redactada y aprobada internamente. Tenemos copias. A las 8:02 de la mañana, la presentación enviada a la CNMV. Luz verde. A las 8:45 de la mañana, los canales de noticias financieras comenzaron a informar sobre noticias de última hora. Los funcionarios de aplicación de la CNMV habían entrado en la sede de Cloud Marstech con citaciones y órdenes judiciales. A las 9:30 de la mañana, la cotización de las acciones de Cloud Mars se suspendió. A las 10:15 de la mañana, las cámaras capturaron a Vaughan Parker siendo escoltado fuera del edificio junto con el CEO y otros 2 ejecutivos. Pablo llamó al mediodía. Se acabó. Presentaron las declaraciones fraudulentas esta mañana a pesar de haber sido advertidos por Walter hace meses sobre los problemas contables. Tenemos correos electrónicos que prueban que sabían que las cifras eran falsas. Y encontramos pruebas de que planeaban anunciar una adquisición la próxima semana, sincronizada perfectamente para cobrar sus opciones sobre acciones al precio inflado. Me sentí extrañamente vacío viendo la cobertura mediática. La empresa a la que había dedicado una década era ahora un escándalo de última hora. Ex colegas enfrentarían incertidumbre. Las acciones se desplomarían. Reputaciones serían destruidas. ¿Había alguna otra manera en que esto podría haber terminado?, pregunté a Pablo. No, dijo firmemente. El fraude habría continuado hasta que colapsará por su propio peso y perjudicara a muchas más personas en el proceso. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Era Jason. Dijeron que tenías razón en todo a lo largo de todo. No respondí. Ya no necesitaba validación. Los números habían hablado por sí mismos. 4 meses después de esa redada del lunes por la mañana, me senté en un juzgado federal escuchando cómo Vaughan Parker se declaraba culpable de fraude de valores, conspiración y declaraciones falsas a inversores. El CEO y 2 miembros del consejo ya habían admitido cargos similares. La evidencia había sido tan abrumadora que el caso nunca llegó a juicio. Walter se sentó a mi lado, todavía con aspecto frágil, pero con ojos claros. Debería haber luchado más, dijo en voz baja mientras Vaughan era escoltado. En cambio, los dejé presionarme cuando mi corazón me dio señales de advertencia. Luchaste, le recordé. Documentaste todo lo que ayudó a construir el caso. Las palabras del juez resonaron por toda la sala del tribunal. Los acusados explotaron sus posiciones de confianza, manipularon estados financieros y engañaron deliberadamente a los inversores para obtener ganancias personales. Este tribunal tiene una opinión particularmente desfavorable de los ejecutivos que presionan a subordinados para que participen en esquemas fraudulentos y luego despiden a aquellos que se niegan a cumplir. Después, afuera, en los escalones del juzgado, un reportero me reconoció. Señor Wright, usted fue el denunciante que expuso el fraude de Cloud Mars. ¿Algún comentario sobre la declaración de culpabilidad de hoy? Sacudí la cabeza y seguí caminando. Esto no se trataba de publicidad o vindicación. Esa noche, recibí un correo electrónico del nuevo CEO interino de Cloud Mars, un respetado especialista en reestructuración financiera traído por los miembros restantes del consejo. El consejo quisiera extender una disculpa formal por su despido y el posterior intento de desacreditarlo. Su compromiso con la integridad financiera finalmente salvó a esta empresa de un daño aún mayor. Agradeceríamos una conversación sobre su posible regreso en una capacidad de supervisión senior mientras reconstruimos la confianza con inversores y empleados. Le mostré el correo a Megan. ¿Lo estás considerando?, preguntó. Cerré el portátil. No. Algunos puentes, una vez quemados, no deberían ser reconstruidos. La empresa que había valorado el crecimiento por encima de la ética, que había castigado la verdad y recompensado el engaño, no era una a la que quisiera ayudar a resucitar, ni siquiera bajo nueva dirección. 6 meses después del tribunal, me senté en nuestro porche trasero observando las hojas de otoño caer. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pablo. Anuncio del acuerdo final, multa de $62 millones.
Inversores defraudados recuperan 94 centavos por dólar. No está mal. Dejé el teléfono y volví a los papeles extendidos ante mí. Un plan de negocios para una firma de consultoría de cumplimiento financiero. Después de que el caso Claude Mars fuera noticia, había recibido llamadas de empresas que querían fortalecer sus controles internos, de bufetes de abogados que necesitaban testigos expertos y de escuelas de negocios que solicitaban conferencias invitadas. Resultó que había un mercado para personas que entendían tanto la mecánica del fraude financiero como el coraje para oponerse a él. Walter está al teléfono, llamó Megan desde dentro. Dice que tiene noticias. Walter había estado consultando con el Departamento de Justicia para fortalecer las protecciones a los denunciantes. Su experiencia, tanto el costo para su salud como el coraje para finalmente hablar, lo habían convertido en un defensor eficaz. Están adoptando nuestras recomendaciones, me dijo. Su voz más fuerte de lo que la había oído en años. Nuevas protecciones, mejor estructura de recompensas, canales de reporte más claros deberían facilitar que la próxima persona que detecte algo malo. Eso es bueno, dije, queriendo decir de verdad. Eso es realmente bueno. Después de colgar, hice algunas notas finales en mi plan de negocios. El premio al denunciante que había recibido nos había dado seguridad financiera. Pero esta nueva empresa no se trataba de dinero. Se trataba de hacer de la integridad la norma, no la excepción. Megan sacó café y se sentó a mi lado. Nunca me dijiste. ¿Cuándo supiste exactamente que ibas a denunciarlos? Pensé en ello en el momento en que me despidieron. No porque estuviera enfadado, sino porque entonces supe con certeza que tenía razón. No se habrían molestado de otra manera. Ella asintió. Algunas personas confunden ser callado con ser débil. Su error, dije, observando cómo otra hoja se desprendía. No el mío.